Bienvenido a nuestro canal de noticias militares. Si es usted un entusiasta de lo militar, nuestro canal es el lugar perfecto para descubrir este tipo de noticias. Hoy nos centraremos en Kaliningrado, un puesto avanzado ruso situado a unos 400 kilómetros al oeste del continente, que actualmente se encuentra en el centro de importantes cambios geopolíticos. Por su situación estratégica cerca de las principales ciudades europeas y como base de la flota del Báltico, Kaliningrado ha desempeñado un papel importante en la estrategia rusa contra la OTAN. Sin embargo, a medida que se prolonga la guerra en Ucrania y aumenta la presión sobre el ejército ruso, Kaliningrado se ha convertido en un grave problema para Putin. Las dificultades de esta guerra no solo han dificultado el control de Kaliningrado, sino que también han alentado los movimientos separatistas y los llamamientos a una alianza con Occidente. ¿Puede Rusia mantener el control de Kaliningrado? Y si pierde, ¿qué ocurrirá con el futuro de Rusia y del mundo? En el vídeo de hoy profundizaremos en estas preguntas y analizaremos los acontecimientos que condujeron a este momento crucial en la historia de Kaliningrado. La influencia de Kaliningrado en la historia reciente de Rusia. Para entender cuál sería el impacto de perder Kaliningrado, primero debemos comprender la influencia que ha tenido en la historia reciente de Rusia. Volviendo a los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania, Putin necesitaba desesperadamente el exclave de Kaliningrado. Rápidamente, lo que Putin pensó que sería una rápida guerra relámpago contra Kiev, se convirtió en algo totalmente distinto, ya que muchas de las tropas rusas en primera línea acabaron retirándose precipitadamente de regiones clave como Kiev, Kharkiv y Sumy. Este grave error de cálculo dejó a Rusia abierta a la posibilidad de una contraofensiva devastadora, por lo que Putin recurrió a una de las armas más poderosas de su arsenal, la amenaza de represalias nucleares. ¿Y qué ha contribuido a hacer de esta arma un elemento disuasorio aún más creíble? Así es, Kaliningrado, para ponerlo en marcha. Ya en mayo de 2022, mientras gran parte del ejército ruso se batía en retirada, Putin inició una serie de provocadores ejercicios militares en Kaliningrado con la intención de demostrar que podía, hipotéticamente, lanzar cabezas nucleares por toda Europa. Durante los ejercicios, las tropas rusas practicaron lanzamientos electrónicos de sistemas balísticos móviles Iskander con capacidad nuclear, los mismos sistemas que se están utilizando contra Ucrania. ¿Y con qué fin último? Esencialmente Putin quería dejar claro que mientras controlara Kaliningrado, ningún estado miembro de la OTAN estaría fuera de su alcance. Lo interesante de estas maniobras, sin embargo, es que el objetivo principal puede no haber sido recordar a Occidente que Rusia tiene armas nucleares, sino más bien recordarles que Rusia tiene Kaliningrado. Es difícil olvidar que Rusia posee el mayor arsenal nuclear del planeta, pero es mucho más fácil olvidar, o al menos subestimar, la importancia estratégica de este exclave relativamente modesto del mar Báltico. Sin embargo, esto sería un error, y por una muy buena razón, la brecha de Suwałki, que es, según muchos analistas militares, el punto más débil de la OTAN con diferencia. Pero hablaremos de ello más adelante. Por ahora, es importante señalar que Kaliningrado no siempre formó parte de Rusia. Fue fundada en 1255 por los caballeros teutónicos, con el nombre de Königsberg, en el emplazamiento del antiguo asentamiento prusiano de Twangste. Desde entonces y hasta la Segunda Guerra Mundial, Königsberg fue la ciudad más oriental de Alemania. Pero tras la rendición de Alemania, en julio y agosto de 1945, en el marco de la Conferencia de Potsdam, el líder soviético Joseph Stalin, el primer ministro británico Winston Churchill, sustituido más tarde por Clement Attlee, y el presidente estadounidense Harry Truman, redibujaron las fronteras de Europa y, al final, Königsberg pasó a manos de la Unión Soviética, que la rebautizó Kaliningrado, en honor del revolucionario bolchevique Mikhail Kalinin. Como era de esperar, la región experimentó un notable cambio demográfico, ya que la población alemana fue expulsada y los ciudadanos soviéticos llegaron a raudales. Pero a medida que Europa ha ido evolucionando en los últimos 79 años, el oblast ruso se ha ido quedando cada vez más aislado. Y este aislamiento no ha hecho más que agravarse desde la invasión de Ucrania. A medida que los países vecinos cierran sus fronteras, la OTAN amplía su número de miembros y el Kremlin sigue centrado en hacer la guerra. Hasta ahora,
Unos 5.000 residentes de Kaliningrado han sido movilizados para luchar en Ucrania, y se calcula que unos 450 ya han muerto en combate. Sin embargo, las autoridades de Kaliningrado rara vez hablan de bajas, sino que se centran en sus contribuciones al esfuerzo bélico, que han incluido cuadricópteros, redes de camuflaje y ropa. Una parte significativa de su presupuesto para 2024 también se destinará a ayudar a financiar la guerra. A cambio, Moscú ha estado invirtiendo dinero en Kaliningrado para ayudar a mitigar el impacto de las sanciones occidentales y reforzar la vasta infraestructura militar del exclave. Moscú también ha mostrado gran interés en preparar a Kaliningrado para operar de forma independiente, sobre todo mediante proyectos de infraestructuras que reducirían su dependencia de los países vecinos en caso de que quedara aislada del territorio continental ruso. Y reforzar la autonomía de Kaliningrado es probablemente una buena idea, dada la continua expansión de la OTAN que incluye la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza. En estos momentos, a medida que la red de la OTAN que rodea Kaliningrado se estrecha cada vez más, el mar Báltico empieza a parecerse más al mar de la OTAN. Pero lo que esto significa para el aislado exclave es que no necesita más problemas con sus vecinos. Enclavado entre Polonia y Lituania, países miembros de la OTAN y la UE, Kaliningrado depende en gran medida de sus vecinos para obtener alimentos, pero también sigue dependiendo de Rusia continental para otros productos necesarios. Cada año, millones de toneladas de petróleo, carbón y coque ruso, un material carbonoso utilizado en la producción de acero, se transportan por ferrocarril a través de Lituania. En los últimos años, sin embargo, la relación entre Lituania y Rusia se ha vuelto cada vez más inestable. Por un lado, justo en la época de las maniobras militares masivas rusas, Zapad 2017, Lituania construyó una nueva valla fronteriza. Y por otro, se sabe que helicópteros lituanos sobrevuelan la vía férrea cuando pasan trenes militares rusos, posiblemente para realizar labores de vigilancia. Sin embargo, tras la invasión de Ucrania por Putin, las cosas han ido de mal en peor, debido a las sanciones de la UE. Casi la mitad de todas las mercancías que normalmente pasarían por Lituania, entrando y saliendo de Kaliningrado, incluyendo carbón, metal, materiales de construcción y diversas tecnologías modernas, tienen ahora prohibida la entrada en cualquier territorio de la UE. Incluso antes de estas sanciones ferroviarias, se produjo la aplicación de la prohibición de vuelos de la UE, que obligó a Lituania a cerrar su espacio aéreo a los vuelos de Rusia a Kaliningrado, lo que obligó a las compañías comerciales a utilizar una ruta más larga que les llevaba sobre el mar Báltico. Por desgracia, los más afectados por estas sanciones son los habitantes de Kaliningrado. En respuesta, el gobernador de Kaliningrado, Anton Alekhanov, aseguró a los preocupados ciudadanos que los servicios regulares de transbordadores desde San Petersburgo ayudarían a suavizar el golpe. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha acusado a Lituania de violar los acuerdos internacionales que facilitan el tránsito desde la Rusia continental, mientras que el Kremlin denunció las acciones lituanas como un bloqueo contra sus ciudadanos y amenazó con ambiguas consecuencias. En su defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano dijo que simplemente estaba cumpliendo las sanciones de la UE y aclaró que el tránsito de pasajeros y mercancías no sancionadas hacia y desde Kaliningrado a través de Lituania continuaría sin interrupción. Pero, por si acaso, Lituania también reforzó sus medidas de seguridad ferroviaria y estableció una presencia permanente de helicópteros sobre determinados tramos de vía. Sin embargo, por muy irritado que esté Putin, será mejor que tenga cuidado de no morder más de lo que puede masticar. Lituania es miembro de la OTAN desde hace 2 décadas, lo que significa que cualquier acción militar directa de Rusia invocará el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que obliga a toda la alianza a acudir en su defensa. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluso se comprometió a defender todo el territorio de la OTAN y a continuación amplió la presencia de tropas estadounidenses en Lituania en unos 1,000 soldados. La brecha Zvolky es una gran preocupación para Occidente. Lo que nos lleva de nuevo a la brecha Zvolky.
Se extiende unos 100 kilómetros a lo largo de la frontera lituano-polaca y separa Kaliningrado del estado prorruso de Bielorrusia. ¿Por qué preocupa tanto a Occidente? Bueno, una presencia rusa fortificada a lo largo de la brecha aislaría a Lituania y Letonia de Polonia y el resto de la UE. Por eso varios militares occidentales creen que si la guerra en Ucrania se convierte en una guerra caliente total con la OTAN, este corredor será uno de los primeros objetivos de Rusia. Porque en caso de conflicto con Rusia, la ubicación de la brecha Suwałki haría casi imposible que las fuerzas de la OTAN reforzaran los estados bálticos. Rusia podría añadir fácilmente fortificaciones pesadas a esta estrecha franja de tierra, convirtiéndola en una potencial trampa mortal para las tropas de la OTAN. Diversas simulaciones de juegos de guerra han pronosticado bajas catastróficas si las fuerzas de la OTAN intentan atravesarla. La aparente disposición de Putin a sacrificar la vida de sus tropas le proporcionaría también una ventaja estratégica al utilizar la brecha Suwałki para aislar a los países bálticos y mantener su posición en Kaliningrado. Hipotéticamente, Rusia podría penetrar simultáneamente desde el este y el oeste, aislando a Lituania, Letonia y Estonia del resto de la OTAN. Pero este movimiento también conduciría a una confrontación inmediata entre Moscú y los numerosos miembros de la OTAN con armamento nuclear, que si no se reduce con mucho cuidado, podría conducir a una catástrofe sin precedentes. Si finalmente Putin actúa contra, digamos, Polonia o Lituania, sin duda activaría la disposición de defensa mutua de la OTAN, pero aún no está claro cuál sería la respuesta real de la OTAN. Por ahora, la vulnerabilidad del Báltico ante una agresión rusa es una de las principales preocupaciones de la OTAN, exacerbada por las acciones de Rusia en Ucrania. Ha provocado un cambio en el enfoque de la OTAN en materia de seguridad. Y mientras consideran la posibilidad de estacionar más tropas en la región para disuadir un posible asalto, incluso los escépticos reconocen ahora la necesidad de una defensa avanzada en Europa Oriental. Wagner PMC es una de las preocupaciones actuales de la OTAN. La importancia del corredor Suwałki ha vuelto a salir a escena recientemente, después de que el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki manifestara su preocupación por la PMC Wagner, o Grupo Wagner, un volátil grupo de mercenarios rusos que al parecer opera en la zona. Informes de inteligencia han indicado que más de 100 mercenarios de Wagner han sido desplegados cerca de la brecha de Suwałki, cerca de Grodno, en Bielorrusia. La principal preocupación de Morawiecki es que estos mercenarios puedan estar haciéndose pasar por guardias fronterizos, bielorrusos o por emigrantes al tratar de infiltrarse en territorio polaco en un intento de desestabilizar aún más la región. Dada la importancia del ejército polaco para la defensa de la región, Putin podría tratar de explotar las tensiones históricas que existen entre Polonia y Lituania en torno a la brecha Suwałki, una táctica similar a la que utilizó en Donbass. El grupo Wagner perdió parte de su credibilidad tras un reciente motín entre sus combatientes, aunque esto también demostró que el grupo estaba dispuesto a emplear tácticas brutales para avanzar en sus misteriosos objetivos políticos y militares. Apoyado por algunas influyentes élites rusas, el grupo Wagner atrajo la atención tanto de Occidente como del Kremlin, que finalmente llegó a un acuerdo con ellos para poner fin al motín. Como resultado, un número significativo de combatientes de Wagner fueron reubicados en Bielorrusia. También son preocupantes los rumores de que el grupo Wagner desempeñó un papel en el reciente golpe militar en Níger que derrocó al gobierno pro-occidental elegido democráticamente. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, aplaudió el golpe, y la nueva cúpula militar de Níger se apresuró a agradecer el apoyo. Así que, ¿podría la PMC Wagner actuar como una fuerza desestabilizadora similar en Europa Oriental? Esa es sin duda una de las preocupaciones de la OTAN en estos momentos. Es probable que el motivo de Putin para reclutar a estos revoltosos mercenarios no esté relacionado con la expansión territorial, sino con poner a prueba la determinación de la OTAN, utilizando una serie de movimientos estratégicamente orquestados. ¿Qué pueden hacer cuando los instigadores son actores no estatales como el grupo Wagner? Es esta ambigüedad la que proporciona a Rusia un colchón de negación plausible. Para anticiparse a este fiasco, la OTAN necesita contar con mejores medidas de vigilancia.
un mayor intercambio de inteligencia y un planteamiento unificado para responder a este tipo de conflictos. Pero a pesar de todo el bombo y platillo que se ha dado a la brecha Swarovski, algunos creen que se ha exagerado su importancia. La importancia estratégica que se le atribuye se debe a un concepto erróneo de su valor militar y su posible vulnerabilidad. Para algunos, no está claro por qué Rusia necesitaría cerrar físicamente la brecha o apoderarse de territorio en los países bálticos para cortar el paso a posibles refuerzos de la OTAN. En una gran confrontación militar entre Rusia y las fuerzas de la OTAN, los límites geográficos no importarían. Además, el Swarovski Gap carece de características naturales que puedan suponer un reto o una oportunidad militar única. Las fuerzas de la OTAN podrían destruir fácilmente los activos rusos en la región. Además, cualquier acción agresiva en la región supondría importantes retos políticos para Moscú y probablemente provocaría la invocación del artículo 5, algo que Putin no desea. La amenaza militar asociada al Swarovski Gap tampoco es unilateral. Las fuerzas de la OTAN podrían derribar fácilmente los activos rusos de la región, incluidos los de Kaliningrado. En sus esfuerzos por asegurar la brecha, Rusia se enfrentaría probablemente a una serie de retos logísticos similares a los que tuvo que afrontar durante la invasión de Ucrania. Si se toma demasiado en serio el valor estratégico de la brecha, han advertido algunos analistas, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN podrían verse impulsados a desplegar una presencia militar significativa en la región, lo que solo podría crear otros problemas. Las tropas en masa podrían acabar siendo objetivos principales de los ataques rusos de largo alcance. También es probable que Putin interprete una presencia militar tan fuerte como una amenaza potencial, capaz de lanzar un ataque contra Kaliningrado o Bielorrusia y quizá provocar una respuesta exagerada. La fuerte militarización de esta región también podría provocar la actuación de otros países de la OTAN, que anteriormente podrían haber dudado en enfrentarse a Rusia, lo que provocaría una mayor escalada de esta ya compleja situación. Esto no quiere decir que la región entre Polonia y Lituania, que es una frontera reconocida internacionalmente entre dos estados miembros de la OTAN y de la UE, carezca de importancia estratégica. Pero en su lugar sería mejor centrarse en las zonas más vulnerables del flanco oriental de la OTAN, las ciudades y comunidades de los países bálticos, especialmente Letonia y Estonia, más próximas a la frontera rusa. La dispersión de los elementos militares, en vez de su concentración, crearía más oportunidades de compromiso con las fuerzas militares de la OTAN y probablemente sería un mejor elemento disuasorio frente a la agresión rusa. Otra cuestión, quizás más importante, que debería preocuparnos en estos momentos son las capacidades de misiles de largo alcance de Rusia, que no dependen de la brecha de Suwalki para ser eficaces. Tras la invasión rusa de Ucrania, Kaliningrado pasó a ser crucial para la estrategia de defensa de Rusia, que ha consistido principalmente en demostrar sus capacidades nucleares con la esperanza de disuadir la intervención de la OTAN. Incluso si Putin, en el pasado, ha amenazado liberalmente con una guerra nuclear, probablemente ha sido más para influir en la opinión pública y no como una amenaza seria de acción militar. La historia sugiere que rara vez se actúa en consecuencia. Incluso en conflictos pasados como la Guerra de Corea, por no mencionar la crisis de los misiles de Cuba, Rusia no utilizó armas nucleares. Por eso es poco probable que la mayoría de los líderes mundiales experimentados, teniendo en cuenta la baja probabilidad de represalias nucleares reales, se dejen influir o provocar por un simple ruido de sables nucleares. Y tal vez Putin también se haya dado cuenta de esto, porque últimamente han sido los nacionalistas rusos de línea más dura los que han pedido una acción nuclear, mientras que Putin se ha contentado con sentarse y presentarse como una fuerza razonable, aunque sin retirar nunca la amenaza de la mesa. Algunos de los partidarios de la línea dura de Rusia han llegado a argumentar que una explosión atómica en Ucrania, en Europa, o tal vez en una prueba sobre Siberia, será la única forma de reavivar el miedo a la agresión rusa en Occidente. El expresidente del Consejo de la Federación Rusa, Sergei Mironov, que ahora es el líder del partido Una Rusia Justa,
dijo recientemente que cualquier intento de Occidente de entrar en la región del Báltico sería una verdadera línea roja, o más bien un botón rojo, que Rusia se vería obligada a pulsar. Mironov parece pensar que, por el mero hecho de ser una potencia nuclear, estaría justificado que Rusia utilizara su capacidad para defender su territorio. Y por su territorio se refiere a todas las regiones rusas, independientemente de que Occidente las reconozca como tales o no. Mironov también repitió la retórica habitual del Kremlin sobre la invasión de Ucrania, únicamente como represalia a las acciones de la OTAN y para librar al país de los neonazis. Este escenario, sin embargo, se ha convertido en algo típico en Moscú, con los partidarios de la línea dura rusa hablando de usar o probar armas nucleares, mientras Putin se presenta como el único moderador, conteniendo a los perros de la guerra nuclear. Los funcionarios estadounidenses y europeos, que sospechan con razón de la actitud fría de Putin, han empezado a especular. Creen que varios factores han contribuido a que el presidente ruso adopte un enfoque algo más racional respecto a las armas nucleares. Por un lado, puede que todavía se esté recuperando de la reacción de China, India y otros países, que le advirtieron de que no había justificación para utilizar armas nucleares. También es posible que se sienta más seguro de su posición en Ucrania. En cualquier caso, hace poco tuvo la oportunidad de mencionar casualmente que Moscú había probado con éxito un nuevo y aterrador misil nuclear de crucero, de alcance mundial, que forma parte del creciente arsenal ruso de armas nucleares estratégicas. Putin también ha advertido que si Finlandia y Suecia entran en la OTAN, Rusia no tendrá más remedio que reforzar sus defensas en la región báltica, lo que incluiría el despliegue de armas nucleares. Sin embargo, el ministro de Defensa lituano, Arvydas Anušauskas, insiste desde hace tiempo en que Rusia tiene armas nucleares almacenadas en Kaliningrado desde hace tiempo. Sus afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente, pero otros informes han indicado que en los últimos años se han modernizado los búnkeres rusos de almacenamiento de armas nucleares en Kaliningrado. Tanto Finlandia como Suecia son socios oficiales de la OTAN desde 1994 y han realizado importantes contribuciones a las misiones de la alianza. Pero el 4 de abril de 2023, después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, retirara una serie de objeciones, Finlandia se convirtió en el miembro más reciente de la OTAN, aumentando el número de Estados miembros a 31, y allanando el camino para la solicitud e inminente aceptación de Suecia en la Alianza de Defensa Occidental. La decisión de estas dos naciones nórdicas de ingresar en la OTAN supone un cambio significativo respecto a sus posiciones históricamente neutrales, pero no es ningún secreto lo que las inspiró en última instancia. La invasión de Ucrania hizo añicos la antigua sensación de estabilidad en el norte de Europa, lo que hizo que tanto Suecia como Finlandia se sintieran cada vez más vulnerables ante posibles amenazas. Para muchos finlandeses, la guerra de Ucrania evocó el recuerdo de la invasión soviética de 1939, que supuso la pérdida de un territorio considerable y suscitó serias dudas sobre la seguridad de la frontera de Finlandia con Rusia. En la última década, Suecia también ha tenido que reevaluar su vulnerabilidad potencial. En 2013, aviones bombarderos rusos simularon un ataque contra Estocolmo. Luego, en 2014, hubo informes de un submarino ruso al acecho en aguas suecas. Luego, en 2018, hubo la distribución en todo el país de panfletos del ejército titulados "Si llega la crisis o la guerra", que insinuaban la creciente preocupación por la seguridad nacional dentro del gobierno sueco. Aunque ambas naciones han estado preocupadas con razón por las posibles repercusiones de Rusia, quedó claro que la adhesión a la OTAN era un paso necesario para garantizar su seguridad en un panorama geopolítico en rápida evolución. El ingreso en la OTAN les proporcionará las mismas garantías de seguridad en virtud del artículo 5 que a cualquier otro miembro. Finlandia y Suecia se incorporaron a la OTAN. Con la decisión de Finlandia y Suecia de unirse, parece que cada vez se cruzan más líneas rojas de Putin sin que haya represalias. Y mientras las naciones occidentales siguen enviando tanques y sistemas de misiles a Ucrania, por no hablar del entrenamiento de pilotos ucranianos para pilotar F-16, el presidente Biden y sus amigos de la OTAN parecen haber empezado a relajarse.
Para ser claros, nadie está diciendo que Putin no vaya a recurrir en absoluto al uso de armas nucleares contra Ucrania o sus aliados, especialmente si empieza a perder territorio en Crimea. Pero a medida que la guerra se alarga, parece menos probable que desencadene voluntariamente el apocalipsis. Por eso, independientemente de lo desastrosa que acabe siendo la guerra en Ucrania, también es útil examinar ciertos resultados más realistas. Una cuestión de gran importancia futura que ha sido ampliamente debatida entre los analistas occidentales es la capacidad futura de Rusia para restaurar su fuerza militar. Esto es importante, especialmente cuando analizamos el futuro de la región báltica, que sin duda seguirá siendo un nudo estratégico crucial tanto para Rusia como para la OTAN. Por ahora parece que la importante inversión que Moscú ha realizado para modernizar su ejército se ha dilapidado en gran medida, y que la debilitada economía rusa probablemente no podrá mantener una inversión similar durante muchos años. Cuando termine esta guerra, también será imperativo restablecer el marco mundial para el control de las armas nucleares estratégicas no estratégicas. Restablecer estos acuerdos y normas que se han visto seriamente erosionados por la escalada de la retórica y el chantaje nucleares rusos será especialmente vital para Moscú si quiere volver a ser bienvenido a la mesa de negociación internacional. Ciertos miembros de la comunidad de expertos de Moscú, principalmente las élites políticas reacias al riesgo y algunos altos mandos militares, han empezado a oponerse cada vez más a la temeraria estratagema nuclear, reconociendo la absoluta inviabilidad de la guerra nuclear, especialmente dado el estado de las armas nucleares. Así que, tal y como están las cosas, quien suceda a Putin tendrá el reto de alejar al gobierno de una mentalidad nuclear céntrica, incluso de adoración nuclear. El sucesor de Putin también tendrá que enfrentarse a la realidad estratégica de que, si la guerra en Ucrania sigue adelante, tendrá que rebajar las tensiones en la región nórdico-báltica para evitar una carrera armamentística con la OTAN que podría resultar imposible de ganar. Pero por ahora, Putin sigue al mando y parece perfectamente satisfecho de confiar en veladas amenazas nucleares para disuadir a Occidente y posiblemente distraerle de la potencial importancia estratégica de Kaliningrado. Y puede que esto funcione durante un tiempo, pero parece que a Putin se le está acabando el tiempo, ya que grupos de separatistas cada vez más ruidosos siguen amenazando el control de Rusia sobre el exclave de Kaliningrado. Desde que Kaliningrado se convirtió en un exclave ruso, entre los intelectuales nativos ha habido murmullos sobre la posibilidad de alcanzar algún día la independencia. Durante muchos años, no hubo movimientos seccionalistas de base, pero se hablaba lo suficiente como para despertar temores de separatismo en Moscú. Temores alimentados en gran medida por factores objetivos como la lejana posición geográfica de Kaliningrado, que la hace mucho más susceptible a la influencia extranjera. Tras el colapso de la Unión Soviética, y a lo largo de la década de 1990, hubo repetidos llamamientos públicos para que Kaliningrado se convirtiera en la Cuarta República Báltica. Pero debido a la importancia del Oblast como sede de la flota rusa del Báltico, que ya no podía utilizar los puertos de los países bálticos, Moscú reprimió duramente ese sentimiento. Pero en el siglo XXI, al empeorar las condiciones económicas y aumentar el contraste entre la vida en el exclave y la vida en Lituania o Polonia, los sentimientos separatistas han vuelto a aumentar. Como consecuencia de ello, la influencia de los medios de comunicación estatales rusos también parece estar disminuyendo en la región, a pesar de los esfuerzos de Moscú por combatir lo que ha denominado un creciente entusiasmo por la germanización y el separatismo rastrero. Estos esfuerzos han incluido la expulsión de ONG respaldadas por Alemania, el lanzamiento de campañas contra el filósofo alemán Immanuel Kant, y el despido de académicos vinculados a organizaciones culturales de Alemania. Protestas en el Báltico. Dado que la información sigue siendo escasa debido a la censura del Kremlin, resulta difícil evaluar el verdadero alcance del apoyo a la independencia, y muchos residentes se muestran cautos a la hora de abogar abiertamente por la secesión. Sin embargo, quizá la voz más fuerte en estos momentos sea la del Partido Republicano Báltico, o BRP, fundado en 1993 por nativos de Königsberg, también conocidos como rusos bálticos. Justo antes de la invasión de Ucrania,
Miembros del BRP se manifestaron ante la embajada rusa en Varsovia para exigir la desmilitarización del exclave. Un año después, se celebró un referéndum en línea no autorizado y potencialmente ilegal en 5 regiones rusas. Participaron unas 95.167 personas, alrededor del 19,4% de la población, y todas las regiones encuestadas votaron a favor de la independencia. Gran parte de la información de que disponemos procede de informes de fuera de Rusia, o realizados antes de la guerra en Ucrania, por lo que es posible que los resultados reflejen simplemente el sesgo hacia el sentimiento independentista de los participantes. Pero, en todo caso, el referéndum sirvió como posible recordatorio de que todavía hay quienes ansían la independencia, tal vez animado por la votación. A pesar de los esfuerzos del Kremlin por sofocar los movimientos separatistas mediante la censura y las restricciones a los medios de comunicación, el BRP cree que la secesión de Rusia es solo cuestión de tiempo. Para dejar clara su opinión, cuando se refieren al exclave, el partido utiliza el nombre de Königsberg, el nombre alemán de la ciudad antes de que fuera entregada a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, afirmando que pertenece por derecho a Europa. También afirman que el número de miembros del partido no ha dejado de aumentar tanto en Königsberg como en la región que la rodea. Un día, de un modo u otro, la guerra en Ucrania llegará a su fin, y cuando lo haga, la estructura de la Federación Rusa cambiará casi con toda seguridad. Si Rusia se impone, la vida en Kaliningrado probablemente no mejorará, pero muchos otros escenarios podrían conducir a una mayor autonomía e incluso a la plena independencia de la antigua ciudad alemana. Dicho esto, el Kremlin no tiene intención de perder ninguna parte de su imperio y, por tanto, seguirá reprimiendo el separatismo, incluso con el apoyo de sus vecinos europeos, a menos que se produzcan cambios drásticos de posguerra en la sociedad rusa. La soberanía de Kaliningrado puede seguir estando fuera de su alcance durante algún tiempo. Mientras tanto, el deseo de revitalizar la cultura prusiana oriental y el objetivo de una Königsberg independiente persistirán, probablemente hasta que se den el momento y las condiciones adecuadas para dar los primeros pasos en esta dirección. El futuro de Kaliningrado depende del resultado de la guerra de Ucrania. Desgraciadamente, el futuro del exclave de Kaliningrado dependerá en gran medida del resultado de la guerra en Ucrania. Y cuando ésta termine, el escenario estará preparado para la libertad o el sueño puede morir para siempre. No estaría de más preguntarse, con todos los cambios que se están produciendo últimamente en la región del Báltico, ¿qué posibilidades hay de que Rusia simplemente pierda interés en Kaliningrado? Algunos incluso podrían decir que cuando Finlandia y Suecia entraron oficialmente en la OTAN, alineándose con Estonia, Lituania y Letonia, Kaliningrado pasó de ser un activo estratégico para Rusia a ser más bien un lastre. En muy poco tiempo, las posibilidades rusas de crear un estrangulamiento para la OTAN en la brecha de Zvolky pasaron de ser buenas a casi imposibles. Y además, ahora la OTAN puede eludir totalmente la brecha, desplegando tropas desde el norte, a través del mar o por rutas aéreas, manteniendo las distancias respecto a las baterías de misiles y sistemas de defensa antiaérea de Kaliningrado. Estos acontecimientos han transformado fundamentalmente la importancia estratégica de Kaliningrado, hasta el punto de que el Instituto Francés de Relaciones Internacionales declaró recientemente que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN ha trastornado en gran medida la planificación estratégica rusa y que se ha perdido su objetivo de explotar la superioridad militar. El informe también señalaba que durante la primera fase de su invasión de Ucrania, Rusia redesplegó sus unidades con mayor capacidad de combate, incluyendo su división de asalto aéreo y su brigada de Marines, para apoyar sus operaciones ofensivas allí, mientras que al mismo tiempo, todas las capacidades anfibias de la flota del Báltico fueron enviadas al Mar Negro. Ahora estas unidades están plenamente dedicadas a contrarrestar la contraofensiva ucraniana, que ha dejado la fortaleza de Kaliningrado prácticamente indefensa. En honor a Rusia, han mantenido el acceso sin restricciones a Bielorrusia, pero su actual escasez de fuerzas limita los beneficios de esta alianza. Últimamente, las fuerzas rusas y bielorrusas se han reunido para realizar algunos ejercicios militares,
incluidos los ejercicios Zapad 2021. Pero han sido sobre todo las fuerzas aeroespaciales rusas las que están utilizando las bases aéreas bielorrusas para misiones de ataque en Ucrania. Las tropas terrestres rusas también han estado consumiendo grandes cantidades de munición del arsenal bielorruso anterior a la guerra. Sin embargo, es el despliegue por parte de Putin de cabezas nucleares no estratégicas en Bielorrusia, lo que podría crear más problemas en el futuro. La llegada de varios miles de mercenarios wagnerianos tras el fallido motín de junio de 2023 complicó aún más las cosas para Bielorrusia. Sin ningún tipo de organización ni armamento pesado, estos mercenarios de alquiler no eran capaces de cambiar las tornas en Ucrania ni de suponer una amenaza real para los países vecinos de Bielorrusia, miembros de la OTAN. Pero aunque les pongan un poco nerviosos, Polonia es totalmente capaz de hacer frente a la amenaza de Wagner. Lo que no está tan claro es por qué Putin pensó que sería una buena estrategia reubicar a este inestable grupo de mercenarios a solo 25 kilómetros de su base en Asivopichi, la supuesta ubicación de las cabezas nucleares rusas. Con todo lo ocurrido, independientemente del resultado de la guerra en Ucrania, Rusia tiene pocas posibilidades de restablecer su anterior autoridad militar en Mitas, el teatro báltico o incluso de equiparar sus fuerzas regionales con las de la OTAN. Putin probablemente seguirá apoyándose en estrategias disuasorias de confianza, como el ruido de sables nuclear, etc., con la esperanza de que Occidente tenga en cuenta todos los objetivos urbanos que están al alcance de sus misiles Kalibr e Iskander, o puede ir hasta el final y desplegar abiertamente armas nucleares en Kaliningrado, pero al final solo serán medias tintas y no servirán de mucho para cambiar la realidad del desmoronamiento de la posición estratégica de Rusia. Gracias por ver el vídeo de hoy. De cara al futuro, podemos esperar que un nuevo líder ruso elija la cooperación y la estabilidad frente a la confrontación militar con Occidente, especialmente en la región del Báltico. Pero, ¿qué opina de Kaliningrado? ¿Es la clave para controlar la región del Báltico? Y si Rusia reduce allí su atención, ¿qué importancia tendrá? Además, ¿son las amenazas nucleares de Putin solo una treta o es capaz de llevarlas a cabo? Comparta su opinión en los comentarios a continuación y no olvide pulsar el botón suscribirse para no perderse ninguno de nuestros análisis militares en profundidad. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos vídeos.